Wow, me encanta ese video. Esta es la última vez que vamos a ver el video porque hoy es el último domingo de la serie que se llama ¿cómo? Raíces. Así que ustedes guarden su boletín porque se va a convertir en historia rápidamente. Esta es la última parte de la serie Raíces y tal vez sea la enseñanza más importante porque la última presenta la raíz de todas las raíces. Y esas son nuestras raíces espirituales. ¿Ok? A ver, el ejercicio para la artritis. Raíces. Y las más importantes son las raíces, ¿qué? Espirituales. Y por eso es que las familias deben estar espiritualmente arraigadas o enraizadas. Y este primer salmo que nuestra querida hermana María Guasone leyó también es un ejemplo de lo que Dios espera para nosotros si nosotros queremos tener raíces espirituales fuertes y profundas. Y si nosotros queremos prosperar, ¿cuántos de ustedes quieren prosperar? Si queremos prosperar realmente en la vida, nosotros tenemos que mirar detenidamente este salmo, lo que nos enseña, y reconocer que básicamente el secreto de la felicidad es simplemente elegir el camino correcto en la vida. Y como ustedes pueden ver en este salmo, hay dos caminos o dos alternativas bien simples. El buen camino, o lo que es moralmente el bien, o el mal camino, que es hacer lo que es moralmente el mal. Y aquí déjame hacer una paréntesis, ¿ok? Tenemos el camino del bien y tenemos el camino del mal. Y hoy nuestra sociedad ha inventado un tercer camino. Y ese tercer camino es la amoralidad. ¿Agarraron eso? Tenemos el camino del bien, que es moral. Tenemos el camino del mal, que es inmoral. Pero nosotros inventamos algo nuevo: amoral. Amoral quiere decir que no existe bien, no existe el mal. Simplemente esta alternativa popular se basa en la creencia desordenada de que no existe ningún valor como bien o como mal. Solo existe, y aquí es donde verdaderamente uno tiene que decir, wow, solo existe tu opinión de lo que es el bien y el mal. Entonces, si mi opinión es que esto es bueno, ¡guau! Si esto es malo, ¡bah! Y lo que decide es mi opinión. Y esta amoralidad simplemente señala nuestra ignorancia, nuestro egoísmo y el narcisismo de nuestra sociedad. Obviamente es otra fallida versión o variación de lo que es el camino inmoral de la iniquidad. Y por eso es que las personas verdaderamente felices, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? O como dice la Biblia, bendecidos, bienaventurados, son los que ignoran la tentación de caminos egoístas y violentos y permanecen arraigados en la realidad de Dios. Disfrutan aprendiendo los caminos de Dios como se revelan ¿en dónde? Aquí en las Escrituras, como se revelan en la Biblia, y viven en sus vidas las enseñanzas morales de las leyes de Dios. Estos triunfadores están arraigados en las riberas de los ríos de la realidad de la bendición de nuestro Dios. Ahí lo que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La evidencia de la felicidad de estas personas y de su éxito está ¿en qué? En el fruto. Ahora es la temporada de los mangos. Y ya hay algunos que ya han dado la porción del sacerdote. Y ya yo he gozado de algunos de esos mangos. Así que usted, cuando quiera hacer feliz a su pastor, venga los mangos. Pero imagínese usted un árbol
que tiene hojas de mango, pero no da un mango. Tarde o temprano ese árbol no sirve, pero el árbol que estamos hablando da evidencia. Y esa evidencia es el fruto. Esa evidencia es las convicciones que vienen como resultado. Y dice que su hoja no se marchita, su hoja no cae. Y esto es porque simplemente se nutren continuamente a través de la relación que tienen con Dios. Y usted ha visto eso. Cuando usted ve un árbol, lo primero que tiene que mirar, ¿qué cosa es? Las hojas. Porque si las hojas están enfermas o las hojas usted ve que tienen defecto, es porque el problema está ¿en dónde? En las raíces. Y si las raíces están fuertes, ¿qué pasa con las hojas? Están fuertes también. Estos benditos del Señor, estos bienaventurados, esta gente feliz, todos tienen una identidad. Ellos saben quiénes son. Todos tienen un propósito. Ellos saben por qué están aquí. Y todos tienen un futuro. Ellos saben que el mañana Dios lo está preparando para ellos. Y por eso es que esta gente vive felices. Estas personas están felices porque tienen un Dios que está con ellos y está por ellos. ¡Wow! Yo quiero ser así. No así los malos. No así los malos, que son como una paja que el viento toma sin valor ninguno, sin peso, esparcidas por todo el universo. Estos serán condenados en el momento del juicio. Esta pobre gente no tiene identidad. No saben a dónde van ni de dónde vienen. Esta pobre gente no tienen propósito. Están tratando de encontrar dónde puedo encajar. Y esta pobre gente no tiene futuro ninguno. Su fin del camino en que están es, dice la Biblia, destrucción. Estas personas están solos y viven a la merced de sus fallidas ideas. ¿Cuántos de ustedes quieren lo mejor para su familia? Levanten la mano. Bueno, pues claro que sí. Yo quiero lo mejor para mi familia. ¿Ok? Y así que todo lo que impactará a mi familia de una manera positiva tiene toda mi atención. Ahora, no estoy hablando de una nueva freidora de papas ni de un mejor servicio de internet. Estoy hablando de cosas que seriamente afectan la realidad de mi familia, que importan y que resultan en la mejor situación posible para mi familia al corto y al largo plazo. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para poner mi vida en el camino correcto? ¿Qué debo hacer para extender raíces espirituales realmente profundas para mi familia en la realidad de nuestro Dios creador? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues tienes que empezar con lo que crees. En primer lugar, tenemos que nosotros desarrollar la raíz espiritual de la convicción. A ver, digan ustedes, convicción. No, pero díganlo convicción. Convicción, con convicción. Tienes que tener fe. La base de toda vida religiosa, no solamente la de los cristianos, pero la base de toda vida religiosa está en la creencia de ciertas cosas. Tienes que creer. Hay ciertas realidades o hechos o verdades que simplemente deben ser creídas. Si estás caminando por el camino de los bendecidos, de los bienaventurados, de los felices, tienes que suscribirte a un conjunto de declaraciones, de convicciones que consideras verdaderas en tu vida. Cuanto más creas, más fe tienes en esas convicciones y más profunda será esa raíz de convicción en tu vida. ¿Cuál es
la suposición principal en tu vida? Esa es una pregunta filosófica. Todos tenemos una base. ¿Quién tiene el control de tu vida? Hombres, no digan la esposa. ¿Quién tiene control de tu vida? ¿Dios? ¿Tú? ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son las convicciones de fe que tú sostienes? A mí me gusta mucho hacer preguntas. Me gusta el método socrático de indagación. Y entonces cada vez que me encuentro con una persona, lo primero que hago es empiezo a hacer ¿qué? Pregunta y pregunta y pregunta. Y entonces llega un momento en que le digo, ¿pero en qué tú crees? Bueno, yo creo. Y entonces empiezan a salir con cada cosa que uno dice, ¿en realidad tú crees eso? Bueno, yo no estoy seguro. Bueno, yo no sé. Bueno, así es. Bueno, así me enseñaron. Bueno. Nadie sabe nada. El cristianismo se basa en simples declaraciones de fe o convicciones. Y hay algunas que quiero compartir con ustedes brevemente. Primero, Dios creó al mundo. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Dios creó al mundo, todo lo que existe en él, y todo lo que Dios hizo fue bueno. ¿Okay? Eso es una declaración de fe, eso es una convicción. Otra convicción, el hombre, gracias a la mujer, por su propia voluntad se apartó de Dios y trajo el pecado y las consecuencias del pecado sobre sí mismo. Eso es una convicción que nosotros tenemos. Otra convicción, Dios amó a la humanidad y envió a Jesús, su Hijo, a morir en la cruz por nuestro pecado y a ser levantado de entre los muertos para nuestra victoria sobre la muerte eterna. Amén. ¿Cuántos de ustedes sostienen esa convicción? Este es el evangelio, que Jesús ofreció su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna con Él siempre. Eso es una buena noticia, eso es una de las convicciones nuestras. Otra convicción es que Dios tiene un plan. Dios tiene un diseño, un propósito para cada una de nuestras vidas. Y Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Billy Graham se bajó de un avión una vez y un inoportuno periodista cogió un micrófono y ¡fácate! Se lo metió en la cara y le dice, Dr. Graham, ¿cree usted que Jesús vive? Y dice que Billy Graham lo miró y le dijo, claro que sí, yo hablé con él esta mañana. Entonces, eso es una convicción. Dios se preocupa por nosotros. Nuestras creencias y convicciones acerca de Dios son los primeros pasos en este camino de bendición para nosotros y para nuestra familia. Es imposible que alguien que no crea en Dios esté en relación con Dios. Y por eso es que nosotros creemos que tenemos que estar arraigados en las convicciones de fe para poder desarrollar entonces otra raíz que es importantísima para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, la raíz de la convicción nos lleva a la raíz espiritual del cumplimiento. A ver, digan ustedes, el cumplimiento. La gente que realmente cree, realmente obedece. La obediencia es la prueba de cada una de nuestras convicciones. El cumplimiento de las peticiones que Dios hace sobre nuestra vida es la prueba de la realidad de nuestras creencias. Ahora, esto es algo muy bueno, de que lo que nosotros creemos, practicamos, pero también es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque hacer el bien no es fácil. Y esta es la diferencia entre ortodoxia, y ortodoxia es lo que uno cree que es correcto, y la ortopráctica, la ortopraxis, que es lo que uno hace que es correcto. Y este es el punto en que la mayoría de las personas religiosas fracasan. Porque hay quienes creen, pero no obedecen. Ellos son los famosos hipócritas que existen en todas las religiones. La realidad es que hay personas que tienen mucha fe y poco servicio.
Estos son personas que pueden citar capítulos y versículos sobre cualquier tema en la vida y en la Biblia, pero nunca han llevado a otra persona a Jesucristo. Estas son las personas que nunca han servido a las necesidades de nadie. Estas son las personas que nunca se han sometido a ninguna autoridad espiritual. Estas son las personas que nunca han logrado nada excepto criticar a otros que están tratando de hacer algo. Estas son personas que creen que Jesús es el Señor, pero en realidad ellos son los que tienen el control detrás del trono de su vida. Dicen que Jesús es el Señor, pero aquí el que manda, ¿quién es? Soy yo. Las iglesias están llenas de estos amigos de la fe, por decirlo así. Lamentablemente creen y tienen fuertes convicciones, pero sus vidas no tienen nada que demostrar. Viven sin bendición, sin felicidad, sin prosperidad, sin éxito y por supuesto sin raíces. De hecho, no hay diferencia entre ellos y sus compañeros vecinos que no tienen fe ninguna. Estas personas que tienen convicciones pero no tienen los hechos que respaldan esas convicciones, también son como la paja que se lleva el viento. Y luego están otros que quieren ser reconocidos por su obediencia y creen y obedecen. Pero estos son los legalistas de nuestra familia de fe. Estos son los terroristas religiosos en todas las religiones. ¿Por qué? Porque quieren golpear a todos a su alrededor con sus creencias y con sus prácticas religiosas. Estos hermanos y hermanas son los que continuamente están buscando contradicciones en las personas a su alrededor. Pastor Lema, usted dijo, pero usted se vistió, pero usted... Entonces todo es una contradicción. Y estamos tratando de agarrar a alguien, no para bendecirlos, sino para qué. Yo creo y yo obedezco, así que tú prepárate. ¿Por qué? Porque nosotros queremos forzar nuestro sistema en las vidas de otros. Y lamentablemente muchos líderes cristianos han caído en esta trampa. Yo creo, obedezco, y ahora tú tienes que entrar en línea también. Estas personas equivocadas son los fariseos modernos, de los cuales Jesús nos advirtió en los evangelios. Yo quiero que ustedes entiendan bien esto. Están arraigados en sus convicciones. O sea, tienen buenas convicciones. Están arraigados en su manera de cumplir. Están arraigados en el cumplimiento. Pero les falta una tercera raíz que es de gran importancia. Para tener una espiritualidad sana. Para tener una espiritualidad sana uno tiene que tener convicciones, uno tiene que tener cumplimiento, pero también tiene que tener la raíz espiritual de conexión, hay que ir más allá del concepto de la creencia. Esa es la religión. O sea, todo el que tiene una religión tiene un sistema de creencia. Y hay que ir más allá del concepto de la obediencia, porque eso es el legalismo. Y tenemos que ir a la realidad de la relación. Entonces nosotros encontramos que la raíz espiritual de la conexión profundiza en la realidad de quién Dios es realmente. Él no es un Dios ausente que no se preocupa por nosotros. Los griegos hablaban del Deus ex machina, que el Dios que hizo el universo apretó un botón, lo encendió y se fue. Y se fue. Tampoco tenemos un Dios
que está distante. Y está tan distante que parece no existir. Estaba leyendo yo de un señor agnóstico que escribió un libro muy famoso y dijo, si Dios existe, Él se fue y se ha olvidado de nosotros. Qué triste es, pensar eso así. Pero la realidad es que Dios es un padre que ama a sus hijos con un amor profundo y verdadero. Dios no es un anciano que está esperando para que nosotros fracasemos. Así fue en el principio. En el principio vemos nosotros a Dios y a su creación, incluyendo al hombre y a la mujer, que estaban en relación continua. Adán y Eva caminaron en el paraíso del Edén con Dios. Y hablaron con Dios, y se reían con Dios, y compartían con Dios. Y Dios hablaba con ellos, y Dios compartía con ellos. Y disfrutaron de esas conversaciones y de ese tiempo juntos. Así fue también con Enoc, uno de los patriarcas que tuvo una vida muy interesante. El registro bíblico señala en Génesis, capítulo 5, los versículos 23 y 24, que Enoc vivió 365 años. Pero eso no fue suficiente. Enoc fue el padre de Matusalén. Y Matusalén es el señor que según el registro bíblico es el que más vivió, 969 años. Este es el papá de Matusalén. Dice que Enoc vivió 365 años caminando en estrecha comunión con Dios. Y entonces un día desapareció porque Dios se lo llevó. A mí me gusta mucho caminar. Y me imagino yo que Enoc iba caminando con Dios. Y él iba caminando, y iba hablando. Y estaban tan entusiasmados que no se dio cuenta de la distancia. Y de pronto le dice al Señor, óyeme Señor, parece que me vas a tener que dar un ride para ir de regreso a mi casa. Y el Señor le dice, no, mira, Enoc, tú estás más cerca de la casa mía que de la tuya. ¿Por qué no vienes ya conmigo? Y Enoc se fue. Es una de las personas que no experimentó nunca la muerte. Y entonces, inclusive, nos dice Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin morir. Desapareció porque Dios lo llevó. Porque antes de ser tomado era conocido como una persona que complació a Dios. En otras versiones dice que era una persona que tenía testimonio. Era una persona que tenía ¿qué? Conexión. Así fue con Adán y Eva al principio, así fue con Enoc y así fue con Jesús, el Hijo encarnado de Dios, y con sus discípulos. Uno de los pasajes más lindos. El libro de Juan, el Evangelio de Juan está dividido en dos partes. Uno es la primera parte, que es el libro de señales, y el otro es el libro de gloria, que empieza en el capítulo 13 y dice así: y habiéndolos amado, los amó hasta el fin. Y el evangelista Juan entonces empieza a narrar unos momentos de gran intimidad entre los discípulos y el Señor Jesús. Y vemos nosotros cómo Jesús nos da el modelo del discipulado cristiano, y es uno de relación personal con Dios. Así es como Dios quiere que nosotros seamos en nuestras familias. Que esta raíz de espiritualidad surja en nosotros para que surja en nuestras familias. Y esta raíz de espiritualidad se nutre a través, ustedes van a decir, wow, de la oración. Cuando uno habla con Dios y Dios habla con uno, del estudio de la palabra. Porque no simplemente son historietas, sino que tenemos aquí nosotros los principios con los cuales Dios quiere que nosotros vivamos, y podemos hablar con Él, y podemos nosotros escuchar la voz de Dios aquí con nosotros. Y claro está, con una relación dinámica, continua y constante entre cada uno de nosotros y Dios, como individuos, pero también como familias. Y como dice el salmista en este salmo, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino
de los impíos conduce a la destrucción. Wow. O sea que cuando usted está en el camino de Dios, Dios está velando por usted. Cuando usted está en el camino de la destrucción, nadie está velando por usted. Nadie está velando por su familia. ¿En qué camino estás? ¿En qué camino estás? ¿El camino de los que continuamente están bendecidos porque están arraigados en Dios? ¿O el camino de los inicuos que lleva a la destrucción y que ellos andan como paja en el viento? Antes de yo nacer, mi abuelo, Raúl Freire, a los 30 años, tuvo un encuentro con Jesucristo. El hermano de él, mi tío abuelo, que se llamaba José María conoció a Jesús y fue corriendo a su hermano. Ya eran 2 adultos. Y mi abuelo entonces recibe a Jesús en su vida. Y eso cambia todo. Porque en aquel momento mi mamá también fue impactada por el ejemplo de su padre y de su madre, y creciendo en un hogar cristiano, entonces ella también tiene esos valores. Y mi papá, para ser novio de mi mamá, tenía que ir a la iglesia. Va a la iglesia y conoce a Jesús. Y ahora mi mamá y mi papá son los que tienen una familia de la cual surjo yo. Y yo soy parte de esa raíz de convicción, de cumplimiento, de conexión. Y ahora yo tengo 3 hijos y ellos están en esa misma raíz. Y mi oración es que los hijos de ellos y los hijos de ellos sigan en esa dirección, en el camino de los bienaventurados, en el camino de los bendecidos. Jesús en Mateo capítulo 7, en el gran sermón del monte, en los versículos 13 y 14, Él nos dice que solo existen 2 caminos. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta que estrecha. La carretera al infierno es amplia y su puerta es amplia para los muchos que eligen de esa manera. Pero la puerta de entrada a la vida es muy estrecha y el camino es muy difícil. Y solo unos pocos lo encuentran. Para mí me sorprende que el camino del bien hacer, el camino con Dios a tu lado como tu guía y tu protector, es el camino menos tomado. Jesús lo dijo, que pocos son los que lo encuentran. Uno piensa que Jesús quería un imperio grande de miles y millones y ser millones de personas. Sin embargo, Jesús dice, no, los que van a encontrar la puerta son muy pocos. ¿Qué? Y aún más sorprendentemente es que el camino de la ambición egoísta, el camino de la destrucción final, es el camino con la puerta ancha y que desciende gradualmente ¿hacia dónde? Hacia abajo. Dice un dicho que para abajo todos los santos ayudan. Este camino desarraigado, cuando uno lo analiza cuidadosamente, nos conduce hacia una realidad de un espiral de infelicidad, de derrota y de muerte. Y por ese camino llevamos nosotros nuestras familias. Su elección de qué camino seguirá no solo determinará su éxito y su felicidad, sino que también probablemente determinará, de la misma manera que en mi familia, el camino de cada persona en su familia. ¿Qué camino quieres tú que tome tu hijo o tu hija? ¿Qué camino quiere usted que tome su nieto o su nieta? Mantén a tu familia arraigada en Dios, en la raíz de la convicción correcta, en la raíz del cumplimiento de esas convicciones y en la raíz de la conexión con un Dios que nos ama, que está con nosotros y que está por nosotros. Dice aquí que todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Quiero pedirte a ti que contestes solamente una pregunta. Baja tu cabeza
para poder reflexionar y piensa en esta pregunta y contéstala honestamente. ¿En qué camino estás tú? ¿En qué camino estás tú poniendo a tu familia? Si tú estás en el camino correcto de los bendecidos, de los benditos, de los bienaventurados, gloria a Dios. Asegúrate de que estás en las convicciones correctas. Asegúrate de que estás cumpliendo. Asegúrate de que estás en la conexión con Dios. Te felicito. Tu camino va a impactar a tu familia. Si tú estás en el camino equivocado, pastor, estoy en el camino equivocado. Ahora tú puedes arreglar eso. En primer lugar, reconoce que Dios te ama. Dios no quiere botarte a la basura. Dios quiere recibirte como un hijo. Dios te está llamando a que te arrepientas, a que digas, me equivoqué. Estoy en el camino equivocado. Tengo que ponerme en el camino correcto. Y Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Que tú te levantes y que tú hables con Él. Que tú te acuestes y que tú hables con Él. Que en la prueba tú clames a Él. Que en tus victorias tú le des gloria a Él. Dios quiere caminar contigo. Y eso depende de ti. Ahí donde tú estás, tú puedes orar y decir, Señor, yo quiero estar en el camino correcto. Yo quiero que mi familia esté en el camino correcto. Yo te pido perdón por haber estado todo este tiempo en el camino que no era el correcto. En el camino de los impíos. Pero ahora yo quiero estar en el camino de la rectitud. En el camino de los bienaventurados, de los bendecidos. Yo recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que Él tomó mi lugar en la cruz. Yo creo que Dios le resucitó de los muertos. Yo creo que Él vive hoy para que yo pueda tener un futuro, un propósito, una dirección, una vida, un destino. Señor, yo quiero que tú me pongas en el camino correcto a mí y a mi familia. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, levante su mano porque yo quiero darle gracias al Señor y orar por usted. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor, que el Señor me lo bendiga mucho. Eso es importantísimo, ¿eh? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, por esa bienaventuranza que tú le das a aquella persona que transita el camino correcto, que camina en tus caminos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y por nosotros. Pero, Señor, queremos que tú bendigas a nuestras familias, que podamos estar arraigados en la convicción espiritual, que podamos estar arraigados en el cumplimiento de las normas que tú nos has puesto, que podamos estar arraigados en la raíz espiritual de esa conexión contigo. Ese es nuestro deseo, es nuestra petición hoy en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Espérense un segundito que tengo dos anuncios rápidos.